Dios bendiga una vez más, estamos por aquí, queremos invitarle que vaya a la opción de abajo, le dé like a este video, estamos pendientes a todos tus comentarios, esta gloriosa mañana las paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Y hoy vamos a estar hablando un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a todos nosotros de una forma muy especial. Y hoy vamos a hablar acerca de la diápodas Pascual, que es la festividad de intervención por nuestra provincia. Cuando hablamos de la diápodas Pascual, hablamos de la festividad que interviene por nuestra provincia, nuestra nación. Y cuando hablamos de diápodas también hablamos de la vípodas, que se constituye como un oficio religioso, a lo que le llamamos diápodas judías. Y esto se viene celebrando bajo nuestra creencia, la creencia de los judíos, nuestra creencia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, viene celebrando todo esto. Y esta diápoda judía siempre se celebra el Cordero Pascual, que habla de la festividad de Cristo. Cuando habla del Cordero Pascual, habla de la diápoda judía, que eso es la vípoda que se constituye como un oficio religioso. Y a eso le decimos diáspora judía. Entonces, siempre tradicionalmente, y las costumbres, las creencias, creían en esta festividad del Cordero Pascual, que habla de Cristo. Entonces, eso nos habla de la conmemoración y de hacer memoria de la santa convocación a Cristo en el templo y atribuyéndole la liturgia a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Cordero Pascual. Entonces, siempre cuando hablamos de la diáspora judía, eso siempre cae en primavera, cae empezando el verano. Eso no habla de la Semana Santa. Primavera o empezando el verano, que no habla de la Semana Santa. Entonces esa festividad cae siempre en la diáspora, y eso no habla de la diáspora judía, que siempre lleva esta tradición, lleva esta costumbre, lleva esta creencia, y siempre se celebra el Cordero Pascual y celebra la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, en la diáspora judía, siempre hacían memoria de la muerte y resurrección de Cristo. Pero aquí tenemos como tema, la Semana Santa es en tiempo de la diáspora pascual y solemnidad de acción de gracia, donde la comunidad ora y velas. La comunidad ora y vela. Cuando hablamos de la Semana Santa, hablamos de un tiempo de diáspora pascual, de solemnidad, acción de gracia, con la comunidad o con la congregación, y velamos los unos a otros. Entonces, y esa liturgia de la Santa Cena también en tiempos de Cuaresma, tradicionalmente de los ritos pascuales, también esto no habla de esta creencia. La liturgia no habla de la Santa Cena, la acción de gracia, en tiempos de Cuaresma, tiempos tradicionales, tiempos rituales pascual, de esos rituales pascual. Cuando hablo de esos rituales pascual, hablo de las prehistorias en los tiempos bíblicos, que habla de las cuaresmas, la tradición, las pascuas. Todo eso no habla ese evento grandiosos. Entonces eso viene dándose tradicionalmente, esos rituales vienen dándose pascual tradicionalmente. Los judíos en la diáspora lo celebran, la diáspora judía la celebran. Entonces, aquí vemos este evento que se daba en un tiempo de cuaresma. De cuaresmas, la diáspora judía se daba en un tiempo también de cuaresmas. Entonces, los judíos la venían celebrando tradicionalmente, ese ritual pascual. ¿Por qué? Y se daba un tiempo de cuaresma donde los judíos oraban, velaban, estaban en comunión, hacían liturgia a Dios por las cuaresmas y las semanas, la Santa Cena de Acción de Gracia. Entonces, los judíos se reunían eh, en la sinagoga en comunión. Entonces aquí vemos el libro de Éxodo, que nos habla de ese evento pascual del tiempo cuaresma, de la cuaresma. Éxodo 12:3 dice: háblale a toda la congregación de Israel
diciéndole, en el mes 10, cada padre tomará un cordero pascual y lo sacrificará por familia. Cada día 10 del mes. Y lo sacrificará por familia. ¿Por qué? Porque Dios mandó a dar esto en Éxodo 12:3. Bueno, porque en los tiempos de las cuaremas, el diablo en su creencia, el diablo lo soltaba. Y esto era una señal de que Dios le mandó a Moisés que tome un cordero por familia pascual y lo sacrifique por familias cada 10 días del mes. Porque el diablo lo iban a soltar. Y todos sabemos la tradición que el ángel de la muerte pasa por Egipto y le dice, pon una señal de sangre en cada linterna de la casa para que no mueran los primogénitos. Y los que no tengan esa marca van a morir todos. Eso no habla de las cuaremas, no habla de esa tradición, de la diáspora judía que se celebraba como una víspera de un oficio religioso que ellos hacían. Entonces, dice, háblale a toda la congregación de Israel diciéndole, en el mes 10 cada padre tomará un cordero por familia y lo sacrificará por familia. Dice Éxodo 12:11, y cuando comiera en casa, dice Éxodo 12:11, y cuando comiera en casa, decir, la Pascua del Señor está cerca. Y cuando comiera en casa, decir, la Pascua del Señor está cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando comiera en casa, decir que la Pascua del Señor está cerca. Bueno, que esa tradición, ese rito, esa liturgia que se le daba pascualmente en la diáspora, se celebraba y ellos esperaban ese día para celebrarlo con una conmemoración en memoria al Señor. Entonces, aquí vemos en Éxodo 12:7, dice, y tomará la sangre y las pondrá en los postes, en los linteres de las casas, hasta aquellos días que comiera el cordero pascual. Hasta aquellos días que comiera el cordero pascual. Dice la tradición de las diásporas, dice que tradicionalmente eso viene celebrándose en tiempos de cuaremas. Ese evento se viene celebrando en tiempos de cuaresma. ¿Y cuál fue la señal que Dios le dijo? Toma sangre, ponla en los postres, en los linteres, en las casas, hasta aquellos días que que coman el cordero pascual. La señal de la sangre en esos tiempos de cuaresma era una señal y una marca de que ellos tenían una protección divina, que el Señor estaba con ellos. Entonces, en Semana Santa, donde hay un tumulto, los demonios, el diablo está suelto, y es un tiempo de que se conmemora esto al Señor, que debemos cuidarnos ese día, porque cuando hablamos de cuaresma hablamos de oscuridad, de tiniebla, peligros, hablamos de que esos días son unos días tenebrosos. Entonces, dice, ponga la sangre en los postes, en los linteres de cada casa, que en aquellos días y coman en aquellos días el cordero pascual, y tenga eso como una marca y una señal en cada lintero y poste de la casa, para que sea una protección divina en tu hogar. Entonces, ahí vemos que ese día era un día muy festivo, donde se conmemora la festividad pascual. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a poner señal en los linteres y en los postres. Tradicionalmente le mandó Dios poner eso, porque tradicionalmente el diablo, el ángel de la muerte, iba a pasar por Egipto, iba a herir a todos los primogénitos que no estén marcados, que su casa no esté marcado con esa sangre. ¿Por qué? Porque es una señal de protección divina. Entonces, si vemos el capítulo de Éxodo 12:14, dice ahí mismo para abajo, Éxodo 12:14 dice,
Este día será memorial y celebrará la fiesta solemne a Jehová por estatuto perpetuo de generación en generación. De generación en generación. Dice Éxodo 12:2 más para abajo, y el ángel de la muerte pasará en aquella noche en la tierra de Egipto, e hiriéndolos a todos los primogénitos, sea hombre, animal, bestia, y ejecutará mi juicio a todos los dioses de Egipto. Y ejecutarás mi juicio a todos los dioses de Egipto. Y Jehová y el ángel de la muerte pasará por Egipto, por la tierra de Egipto, a herir a todos los primogénitos que no estén marcados, no estén sellados. Entonces, ¿de dónde viene Satanás? Yo me imagino de rodear la tierra y de andar por ella. Pero aquí vemos este evento que no habla de la cuaresma, no habla que eso pasó, no habla la Biblia que eso esa diáspora judía celebraba el Cordero Pascual como signo o símbolo de protección. El Cordero Pascual representa el signo y el símbolo de protección familiar. Entonces, la sangre aquí representa también a Cristo conmemorado, esa sangre que nos cubre, nos protege de todas cosas malas. Entonces, aquí vemos que el ángel de la muerte pasa, y cuando pasa esa noche, se lleva todos los primogénitos del faraón que no estaban cubiertos con esa sangre. Se los lleva y los mata todos, porque no tenían no tomaron la señal que el Señor mandó a darle a Moisés, que dice Éxodo 12:3, y le dijo Moisés a toda, y dice, y habló a Moisés a toda la congregación de Israel, diciendo, en el mes 10 cada padre tomará un cordero y lo sacrificará por familia, y su sangre la pondrá en los postres y en los linteles como una marca de protección. No tomaron la señal, porque los egipcios creían en sus rituales de dioses, y creían en sus dioses paganos. Entonces, cuando Dios ejecutó su juicio sobre todos los dioses de Egipto, lo hirió a todos los primogénitos y lo mató a todos. A todos. Y eso fue un tiempo de cuaresma. Ahí vemos ese evento, que fue un evento masivo en tiempo de cuaresma. Tradicionalmente ese evento se venía dándose. El diablo andaba suelto en esos tiempos de cuaresma y era muy peligroso. Esos días eran días tenebrosos. Por eso Dios le mandó dar señal a Moisés que ponga sangre, ponga linter en los linteres y en los postes. Entonces, estos eventos se venían dando peligrosos en tiempo antiguo. Entonces, el ángel de la muerte pasó y dio animales, a hombres, a todo, y a bestia, a todo, y Dios, a los que no estaban cubiertos, hasta animales. Entonces, en Éxodo 12:13, ahí vemos que Dios dijo, y pondrán la sangre como por señal en cada casa donde vosotros estén, y verán la sangre como una marca cuando pase, y no habrá en vosotros plaga de mortandad y de pestilencia. Dice que ponga esa sangre. Éxodo 12:3 dice, y pondré esta sangre como señal en vosotros, y verán esa sangre y como una marca. Y cuando yo pase, no habrá entre vosotros mortandad, no habrá en nosotros mortandad, ni plaga, ni pestilencia. Habrá entre nosotros mortandad. ¿Por qué? Porque esa sangre era la sangre que protegía, cubría. Y entonces, esa sangre era una sangre especial que Dios conservó. Entonces, esa sangre era una marca para conmemorizar. La diáspora judía conmemorizan
esa sangre como un signo de protección divino, que Dios protegió ese tiempo de Cuaresma, ese tiempo de desgracia en aquellos días. La diáspora judía oraban y velaban en esos días, se mantenía en su hogar, celebrando eso, la Santa Cena de acción de gracia, de la solemnidad pascual de la diáspora judías. Entonces, en ese tiempo, tradicionalmente, era un tiempo prehistórico muy peligroso. Entonces, aquí vemos otro evento donde en Génesis 15:11, donde Abraham sacrifica. Dios lo manda a Abraham a sacrificar corderos y que los ponga en el desierto y la ave. Y dice que venían la ave de rapiña y al desierto y se comían los cadáveres de aquellos sacrificios que Abraham puso en el desierto. Se comían los cadáveres de la ave y del sacrificio del holocausto. Y dice que Abraham ahuyentaba la ave. Y dice en Génesis 15:17, y sucedió que al ponerse el sol y ya que se oscurecía, vio Abraham dos tizones que humeaban, y a la caída de la noche le sobrevino un sueño y un terror nocturno que se apoderaba de él en medio de la oscuridad. Es un otro evento cuaremático. Un terror nocturno se apoderó de él y cayó un sueño profundo a Abraham. Y las aves de rapiña venían y comían la carne del sacrificio del holocausto. Y se apoderó de él un terror nocturno de Abraham. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia cuando llegan esos momentos peligrosos de tiniebla, de oscuridad, de pestilencia? ¿Qué nos dice la Biblia que hagamos? Bueno, aquí tenemos un salmo que nos habla de que debemos cubrirnos y protegernos. La sangre también nos cubre y nos protege, que fue lo que Dios mandó en esencialmente hacerle a los judíos de esa época. Es un salmo que nos cubre y nos protege. Bueno, el salmo 91:1 dice, el salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Dice el 3: él te librará del lazo del cazador y de las pestes destructoras, con sus plumas te cubrirá y debajo de su ala te protegerá. Escudo y adarga son su verdad. No temerá terror nocturno, ni a saeta que vuele en la oscuridad, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad que ande por las noches, que quiera destruirte. Este salmo es muy importante en tiempo de Cuaresmas, en tiempo de la diáspora judía, de su tradición, de su creencia, de su costumbre. Celebrar las Pascuas, este salmo siempre se recita en la sinagoga, la diáspora judía la recita en la sinagoga como un salmo de protección, y hace todos sus rituales pascual como vísperas, como una víspera de un oficio religioso. Entonces, la diáspora pascual también nos habla de la festividad, de la intervención de nuestra provincia, intervenir por nuestra provincia, que es importante. Intervenir por nuestra provincia. Entonces, la diáspora judía siempre, en esos tiempos de diáspora judía, Dios traía consolación al pueblo de Israel. Y cuando hablamos de las Pascuas, hablamos también del día de reposos. La Pascua también se celebra el día de reposo, que es el día del Señor. Entonces, la Semana Santa es una semana llena de sacrificio, de paz, alegrías, y empieza el primer día de reposo, que es el domingo. 8 días congregacional de domingo a domingo. La diáspora celebra esto. 8 días congregacional de domingo a domingo. Entonces, cuando hablamos de las Pascuas, hablamos del día de reposo, que empieza, el primer día de reposo empieza el domingo. El domingo,
que son 8 días congregacional, domingo a domingo. Entonces, esos son días de festividad. En Semana Santa se celebra como una semana llena de sacrificio, de paz, alegría y de armonía. ¿Qué vemos en Mateo? Mateo 26, 17. Ahí vemos Mateo 26, 17. Dice: el primer día de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos y celebremos la Pascua para comerla tradicionalmente? Dice el primer día de los panes. Cuando habla del primer día, está hablando del domingo. Por eso en la Pascua se celebra el día de reposo, el primer día, el domingo. 8 días congregacional, domingo a domingo. Entonces dice el primer día, que es domingo, que es el domingo, día de los panes sin levadura, vinieron a los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quiere que celebremos y preparemos la Pascua para comerla tradicionalmente? Dice Mateo 28, 18, Jesús le respondió y le dijo: id a la ciudad y mirar un hombre que llevará un cántaro de agua, y al entrar a su casa decir: el tiempo de la cena del Señor está cerca, celébrala conmigo aquí. El Señor, esa fue la instrucción que dijo: celébrala conmigo aquí. El tiempo del Señor está cerca. ¿Qué tiempo es? Bueno, el tiempo de la Pascua se celebra en la diáspora judía, que eso empieza de primavera entrando al verano, que es un día efectivo de la diáspora judía, que era tiempo de vísperas, se celebraba. Entonces, Jesús le dijo que nada más no es en la congregación que debemos celebrarla, también entre familias, celebrarla en el hogar, como algo de penitencia al Señor. Entonces, ir a la ciudad y mirar un hombre que llevará un cántaro de agua, entrará a su casa y decir: el tiempo de la cena del Señor está cerca, celébrala conmigo aquí. Esa fue la instrucción que Jesús le dijo a los discípulos, para que hagan memoria de esto, de él. Entonces, todo lo que celebra la Pascua, celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que celebramos la Pascua, celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y su memoria reposariar, y su memoria reposariar. Eso está tremendo. Entonces, aquí vemos en Corintios 5:7, que nos habla un evento muy especial. Primera de Corintios 5:7 dice: limpiad pues la vieja levadura, para que sea como yo, nueva masa, sin levadura, así como yo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada, sacrificada por nosotros en memoria a él. Dice 1 Corintios 5:7: limpiad pues la vieja levadura, para que sea como yo, nueva masa, sin levadura, así como yo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros en memoria de él. Cuando habla de esa Pascua, habla de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, celebrar esto. Pero cuando habla de que Cristo que fue crucificado, ya habla en la antigüedad, habla del antiguo sacrificio. El antiguo sacrificio nos revela la vieja levadura. El antiguo sacrificio nos revela la vieja levadura, porque de antes se sacrificaba un cordero en la diáspora judía y lo celebraban con eso. Pero Cristo ya no es, Cristo es un símbolo en memoria a él, en su muerte y resurrección. Ya es el sacrificar animal quedó en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos a Cristo como el pan. Ahora simboliza el pan de vida, que debe ser serlo en memoria a Cristo. Entonces, el antiguo sacrificio nos habla de la vieja levadura, que eso quedó en el Antiguo Testamento. Pero Cristo se representa como el pan, que es como dice Corintios 5:8, ahí más para abajo, dice: así que celebremos la fiesta, no con levadura
vieja levadura. Cuando habla de la vieja levadura, dice sacrificio viejo, sacrificio antiguo. No con esa vieja levadura de malicia, de maldad, sino con pan, como con sinceridad, honestidad, de verdad. Es decir, que el sacrificio pascual quedó en el Viejo Testamento, pero Jesucristo se representa aquí, dice con la nueva masa, el pan, que Jesucristo es el pan de vida. Habla del pan, que ya no hagamos el sacrificio actual que hacían la diáspora judía, sino a recitarlo como algo que fue un evento que pasó histórico, pero que ya eso quedó en el Antiguo Testamento. Quedó en el Antiguo Testamento como algo memorial al Señor, que debemos aplicarlo a nuestra familia, cómo se daba esos rituales en los tiempos antiguos, en aquella época de la diáspora judías, en esos tiempos de vísperas. Entonces, eso quedó en el antiguo sacrificio, el antiguo sacrificio quedó en el Viejo Testamento. Y se le llama eso la vieja levadura. Pablo le dice vieja levadura aquí cuando le dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Hablaba del antiguo sacrificio que se hacía antes, pero eso el Señor lo permitió antes porque en ese tiempo el Señor lo permitió porque se usaban mucho los rituales. Entonces dice de malicia no ni de maldad, sino con pan, con sinceridad, honestidad y verdad. Eso está en 1 Corintios 5:8. Y 1 Corintios 5:7 dice limpiado de la vieja levadura. Cuando habla de esa vieja levadura, habla del antiguo sacrificio. Dice, para que sean como yo, nueva masa, sin levadura. Así como Cristo, así porque nuestro Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada para memoria de Él. Es decir, de la muerte y resurrección de Cristo. Ya dijimos que eso quedó en el Antiguo Testamento. Pero se viene recordando para que nuestros hijos tengan memoria de cómo se hacía el sacramento en los tiempos antiguos y cómo se hacían esos rituales de la diáspora judía. Entonces, aquí vemos la Semana Santa es una semana de perdón, de dolor, sufrimiento y padecimiento. Representa la cruz del Calvario. Nos representa la cruz del Calvario. Ese dolor, sufrimiento, perdón, padecimiento nos presenta esa Semana Santa. Que fue un tiempo de Semana Santa. Cristo fue crucificado y resucitó. Entonces, eso nos representa. Entonces, nos representa la cruz del Calvario, que todos los días tenemos que tomar nuestra cruz, como dice Mateo, que debemos tomar nuestra cruz diario y sacrificarnos diario y presentarnos ante el Señor como un sacrificio vivo, santo, perfecto y agradable al Señor. Entonces, el Cordero Pascual en la Santa Cena representa a Cristo en símbolo de nuestras costumbres, creencias, y encendemos la lámpara en nuestro hogar familiar en símbolo de nuestro deseo, claridad, iluminación, amor, paz y amabilidad. Entonces debemos, ese tiempo de Semana Santa y Cuaresma, debemos encender la luz que es Cristo en nuestro hogar para que traiga claridad, paz, armonía en nuestra familia. Traer todo eso. Entonces, la diáspora judía tomaba el calendario y lo encendía en ese tiempo como un acto de iluminación a la casa, al hogar, de claridad para que disipa las tinieblas. Entonces, la Semana Santa es un tiempo un tiempo de hacer penitencia, de intervención por nuestra provincia Azua también, por nuestra provincia Azua, y hacer retiro, irnos de retiro, de jubileo, de ayuno, oración, silicio congregacional, para doblegar nuestra emoción en esos tiempos. En tiempos de Cuaresma, tiempos de Semana Santa, doblegar nuestras emociones, el ayuno, la oración, el silicio, para doblegar nuestras emociones, irnos de retiro, de jubileo, en ayuno, oración, silicio, para doblegar nuestras emociones en tiempos de Semana Santa, tiempos donde el diablo está suelto, esos tiempos de Cuaresma que es peligroso. Entonces, la cruz es un camino de sacrificio, de espina, rosa, oscuridad, peligros. Mateo 4:1 dice,
Mateo 4:1 dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador para tentarlo. En tiempo de cuaresma, eso fue en tiempo de cuaresma, porque los 40 días presentan tiempo de cuaresma. Esos 40 días presentan esos 40 días de cuaresma. Jesús ayunó y fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, vino el tentador para tentarlos. Fue un tiempo de cuaresma, fue un tiempo de tentación. Hasta aquí llegado mi mensaje. Dios le bendiga. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en tu vida. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscribas, comente, le dé like. Estamos pendientes a todos tus comentarios.